El teorema general de la hidrostática. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a dibujar. Y vamos a hablar hoy del teorema general de la hidrostática. Ah. Bien, ¿se ve ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a... Vamos a suponer... Lo que vamos a ver ahora es la ecuación general de la hidrostática. Vamos a suponer que este es un recipiente con un líquido y dos puntos imaginarios, punto A, punto B. El punto A está a una altura A, y el punto B está a una altura B, una profundidad B. ¿Bien? Fíjense que está más profundo el B que el A. Si yo quiero calcular la presión que está sumergido en un fluido, significa que va a estar sometido a una presión, que ¿quién la da? El aire de entrada y después el fluido. ¿Me hago entender? ¿Quién va a soportar mayor presión, el punto A o el punto B? Punto B. El punto B. Punto B, correcto, porque está a mayor profundidad. ¿Hay una fórmula de calcular? ¿Hay una fórmula para calcular la presión? Sí. La presión en A, por ejemplo, ¿vieron que hablamos del peso específico? La presión va a estar íntimamente relacionada con la sustancia, con el material en donde esté sumergido. ¿Bien? No es lo mismo estar a 10 metros de profundidad en agua, a 10 metros de profundidad en aceite o a 10 metros de profundidad en mercurio. Cuanto mayor es el peso específico, mayor va a ser la presión que se va a generar. ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular la presión en el punto A, ¿qué tengo que hacer? Peso específico del líquido por la altura A. Esa es la fórmula. Si yo quisiera calcular la presión en B, sería el peso específico del líquido por la altura en B. ¿Se comprende hasta ahí? ¿Puedes repetir la última parte, profe, que no entendí? ¿Cómo? La última parte, el del B. Sí. De la misma forma que yo calculé si la presión en el punto A es peso específico del líquido por la altura en A, el punto B está en el mismo líquido, entonces el peso específico del líquido, pero por la altura B. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Entonces,
Si yo quisiera saber la diferencia disculpen. La diferencia de presión entre A y B, ¿qué tengo que hacer? Peso específico del líquido es el mismo porque es el mismo líquido. Peso específico del líquido por delta altura. ¿Qué significa? ¿Recuerdan lo que significa delta? ¿Qué significaba este triangulito? No recuerdo. Diferencia. En la letra delta, ese triangulito significa diferencia. Si yo quiero saber la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, tengo que hacer el peso específico del líquido por la diferencia de altura. Si traduzco, diferencia de presión A, B es igual a peso específico del líquido por altura B menos altura A. ¿Se comprende? Más no? o menos. Bueno, Más o menos. A ver. Si quiero sacar la presión en A, ¿estamos de acuerdo que hacemos peso específico del líquido por la altura en A? Sí. Bien. Si quiero sacar la altura en B, ¿está bien que hago el peso específico del líquido por la altura en B? Sí. Si yo quiero sacar la diferencia de presión, ¿qué hago? Resto esto menos esto. ¿Sí o no? Si acá está 3 kilos y acá está 1 kilo, la diferencia de presión va a ser de 2. ¿Está bien? Claro. Sí, Se puede calcular así. ¿Está bien? Pero si lo quiero encerrar todo en una ecuación, yo puedo decir tranquilamente que la diferencia de presión entre A y B es igual al peso específico del líquido, que fíjate que acá es el mismo para ambos, por la altura en B menos la altura en A. Acá estás haciendo lo mismo, pero en una sola ecuación. Si lo único que varía son las alturas. Y ahí no importa el peso de A y B. No, es que el peso no, A y B no tienen peso, son puntos. El peso que importa es el peso específico del líquido en donde están sumergidos, A y B. Lo que te va a causar esta presión es el líquido que tengas por arriba de A o por arriba de B. ¿Se entiende? HA y HB es la profundidad. ¿A qué profundidad está A y a qué profundidad está B? ¿Se comprende o no? Sí, papá. Ponele. Sí. O sea, ustedes lo que tienen que saber es que estos son puntos imaginarios. O yo me meto a una profundidad, yo soy el punto A, me meto a 3 metros. Y viene un compañero, es el punto B, se mete a 10 metros. ¿Cuál de los dos va a estar a una presión mayor? El que está a 10 metros. ¿Cómo puedo calcular la presión? ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que saber el líquido donde yo me estoy metiendo, para saber el peso específico del líquido. Y después, ¿a qué profundidad está? Así yo puedo calcular la presión que va a sufrir A, la presión que va a sufrir B. Si yo quisiera saber la diferencia, puedo hacer esto. Calculo la presión en A
la presión en B, los resto y ya está. O pongo todo en una ecuación y la ecuación es esta. La diferencia de presión que hay entre un punto A y un punto B es igual al peso específico del líquido por la diferencia de la altura que haya. ¿Se comprende? Sí. Bien. Quería consultar, mandó más trabajo práctico, hacer el trabajo que había mandado hace uno. A ver. Bien. Mando un mensaje a un alumno. Bueno, chicuelos, ¿qué vamos a hacer? Porque si yo puedo seguir explicando así, va a estar medio complicado. ¿Bien? Para que estoy más liberadito. Bien. ¿Cómo están manejándose? ¿Ustedes pueden subir las cosas en la plataforma? Con el resto de los profes. Sí. Bien. Porque a mí me han mandado mucho por los trabajos que me han mandado, me los han mandado, pero vía mensaje en vez de vía trabajo. Y los abro. Todavía algunos lo mandan por mensajería interna y los profesores dicen que les cuesta después encontrarlos. Claro, por eso te digo, porque de hecho lo abrís y después no sabemos a dónde va a parar. Me ha pasado eso. Bueno, yo lo que sí voy a mandar por la plataforma, chicos, es toda una parte teórica para que vayamos leyendo esto, ¿bien? Así la clase que viene vamos haciendo un cierre del tema hidrostática y voy a ir mandando ya los trabajitos para ir haciendo hasta fin de año. Nos vamos a dedicar en las clases a ver eso para que ustedes los puedan ir entregando. A ver si ya tenemos el primer cierre el 21 y el de noviembre y el otro cierre en diciembre. Pero les voy a mandar un material para que vayan leyendo. Por favor, léanlo para la clase que viene, lo que les voy a mandar, ¿bien? Bueno, profe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Con algún videíto, algo de eso van a recibir. ¿Qué le hicieron en el instituto? ¿Vamos a conocerlo a usted? ¿Vamos a tener alguna clase presencial? No, clase no, los finales presenciales. O sea, no van a ser las mejores, las condiciones más agradables. Pero bueno, los finales presenciales. como que así no me da ganas de conocerlo, profe. Claro, no tira ni un cachito. Lo conoces a alguien en un velorio. Claro, es lo mismo. Lo vamos a conocer. Es lo mismo. Bueno, gente, quedamos así. Les voy a subir ahora un ratito ya el material para que lo puedan ir viendo. ¿Bien? Bueno, profe. Bueno, gente, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente. Nos vemos. Saludos. Profe. Chau, chicuelos.